La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros, hermanos. Es un gozo estar acá, pues, como ya lo dijo el pastor, ya estamos viendo cuál es el remanente fiel de la iglesia, ¿verdad? Pues, primeramente, quiero pedirles, pues, los que se puedan poner de pies, que nos pongamos de pies para que pongamos en las manos del Señor este mensaje doctrinal, pues, que Él ha puesto hoy en mi corazón. Padre poderoso, grande, maravilloso eres tú, oh Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí, Padre. Te pido que sea usted limpiándome de todo pecado, de todo mal pensamiento, de todo aquello, Señor, que es desagrado para usted. Aquí estoy, Señor, siendo yo un siervo inútil, Padre, pero útil, Señor, para usted. Así que le pido, Señor, que sea usted hablando a través de mí en este momento y que el mensaje que se trae, Señor, sea usted mismo vivificando a su iglesia, Padre. Quite toda distracción y que cada uno de mis hermanos puedan apropiarse, Señor, en este momento de este mensaje, Señor. Haga como siempre presencia en este lugar, Padre, y me deposito en sus preciosas manos, Señor. Que sea usted mismo hablando en estos instantes. En nombre de Cristo Jesús se lo pido, Padre. Amén, mi Señor, y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Como ya les había mencionado el martes pasado, ¿verdad? Seguimos, ¿verdad?, en la serie de ejercicios espirituales, ¿verdad? Hoy vamos a tratar de dar un ejercicio que es muy vital para cada uno de los cristianos, un ejercicio que nos da toda la confianza, ¿verdad?, de poder confiar en el Señor, ¿verdad? Cierto día iba un hombre, ¿verdad? Se propuso, podemos decir un hombre, a adquirir conocimientos, ¿verdad? Y el mejor lugar que él pensó para adquirir esos conocimientos fue él y visitó una biblioteca. En ese lugar, él empezó a leer cada uno de los tantos libros que existían ahí. Se llegó cierto tiempo prudencial que ese hombre navegó y también digerió cada libro que existía en esa biblioteca, ¿verdad? Pero para desconsuelo del hombre no encontró ningún libro que satisfaciera o que le diera, por decir así, lo que verdaderamente él buscaba. Decepcionado él de esa meta que él se había propuesto, y se fue del lugar, pues, caminando por cierta calle, se encontró con un señor muy humilde, que él llevaba en sus manos un saquito hecho de esos, de un bolsito hecho de saco, de ese material de saco, ¿verdad? Y el Señor, como que si miró en su rostro la necesidad que aquel hombre tenía, ¿verdad? Y se le acercó, y el hombre, sin preguntarle nada al Señor, y viceversa el Señor, le obsequió un libro. A lo cual el hombre se sorprendió, y el hombre le dijo: ¿cuánto cuesta? Le dice: no cuesta absolutamente nada. Entonces el hombre se sorprendió y siguió y se fue a su casa. Cuando el hombre empezó a leer los primeros capítulos de ese libro, se sorprendió mucho, porque en esos primeros 10 capítulos que él leyó no pudo encontrar lo que él buscó en ese gran mar de libros en esa biblioteca.
El hombre cambió totalmente su manera de pensar, de vivir, y se sorprendió por ese precioso regalo que le habían dado. Decidió buscar al Señor, pero al Señor nunca lo pudo encontrar, ¿verdad? Eh, Podemos decir que hay muchos cristianos en la actualidad que tienen en su propiedad, en sus propias manos, un libro que es el libro, podemos decir, el manual de nuestra vida, que a veces lo vemos pero no lo tocamos, o quizás lo vemos por allá, o no tenemos ninguna intención de poder alimentarnos, ¿verdad? Podemos decir de esa preciosa palabra, como son las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Las grandes verdades que existen en ella y cómo podemos llenarnos de conocimientos de la preciosa palabra de Dios. Continuamos, como les dije, con la serie Ejercicios para mantener nuestra vida espiritual. Ese es el tema. El título, La perseverancia en la palabra, ¿verdad? Mi texto base es Juan 5:39. En este tiempo que vamos a tener acá, vamos a ver las consecuencias que nos pueden suceder al apartarnos de la verdad. Las consecuencias que puede tener un cristiano y hasta qué punto puede llegar por hacer un lado las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Miraremos también los beneficios que nos trae a cada uno de nosotros el leer la lectura, ¿verdad? Y cómo nosotros debemos prepararnos, la manera adecuada, podemos decir, para poder leer las Escrituras, ¿verdad? Nos dice la palabra del Señor en Juan. Les voy a pedir, por favor, si vamos a hablar de la Biblia, que cada vez que yo mencione un versículo, corramos a buscarlo, por favor, todititos nosotros, porque sería no grato que hablemos de la palabra del Señor y no abramos nuestra Biblia, ¿verdad? Nos dice la palabra del Señor, podemos en Juan 1:6, nos dice, primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué podemos ver acá? Vamos a ver consecuencias, ¿verdad? El primer punto, consecuencias del cristiano de no leer la Biblia. Perdemos la comunión con Dios. 1. Perdemos la comunión con Dios. Desperdiciamos lo precioso que es la palabra de nuestro Creador. Nos jactamos de nuestros conocimientos terrenales y empezamos a creer en nosotros mismos, aún desconociendo que todo se lo debemos a Dios. Otra consecuencia, nos volvemos mentirosos. A veces nos preguntan cómo estamos y decimos que bien, pero sabemos que a la verdad no es así, porque no estamos en comunión con Dios. Podemos ver acá que si nosotros no estamos leyendo la Biblia, estamos perdiendo totalmente la comunión con Dios. Tenemos otro más. Cuando dejamos de leer la Biblia, nos volvemos amargos. Todo nos molesta. Si un hermano le visita, ya lo vemos de otra manera. Más si ese hermano, podemos decir que no anda con muchos rodeos,
y le dice cómo está su situación, es peor, ¿verdad? Algo más. Llega un momento que empieza a cerrar su corazón y la persona se ciega, no escucha y le pasa como los garrobos. ¿Qué podemos decir eso? Tenemos un gran ejemplo. Hay hermanos que a veces uno los trata de aconsejar y lastimosamente ellos se han perdido de la comunión a través de la palabra del Señor y saben ellos en sus sentidos, en su cabalidad, de que ellos están muy mal delante de Dios. Entonces cuando uno los empieza a aconsejar o les dice algo, nos pasa como dice acá, solo movemos la cabeza como los garrobos. Los garrobos cuando se están asoleando solo le hacen así. Así le pasa a muchos hermanos. ¿Por qué? Porque ellos han cerrado su corazón. Ellos se han apartado de la relación con Dios a través de la palabra de Él. Y otra cosa más que sucede, la piel de esas personas les pasa igual también como estos animalitos. Empiezan a volverse, la piel se les endurece. Ya como se les va endureciendo la piel, el corazón también se les está petrificando, ¿verdad? Es fuerte, pero verdaderamente así hay muchos hermanos en el mundo cristiano, ¿verdad? Siguiente, ese hermano o hermana ya deja de congregarse. Otra consecuencia. No le gusta el evangelismo, deja el hábito de la oración. Llega a tal punto que ni la cena del Señor toma. Eso se ve en todos lados, ¿verdad? Y cuando vemos, se lo ha comido el mundo con sus inmensos y pecaminosos deleites que tiene, ¿verdad? Así pasa con muchos cristianos, hermanos. Hermanos, es que si leemos la Biblia, algunos dicen, nos da sueño, nos da pereza. No me interesa tanto leer la Biblia. Siento que no me ayuda en nada en mi vida. Así dicen algunos hermanos. Pero ¿qué sucede? Porque realmente esas personas no leen debidamente como debe ser, que más adelante lo vamos a ver. Pero para otras cosas, ahí sí estamos, o están esas personas latentes y atentas, ¿verdad? Como por ejemplo para los chismes. Nos damos cuenta en el barrio de la vida del último vecino. Ahí sí estamos. O para andar podemos decir, en otros deleites que no son los deleites de Cristo. Nos llenamos también de muchas cosas que el mundo nos ofrece. Otro caso también que no nos da sueño cuando miran novelas, cuando hay una película o viene una serie, o cuando viene la serie de fútbol. Todo mundo se desborda para ver eso, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos ver cómo hay muchos cristianos que pierden su tiempo en cosas terrenales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen esa comunión con el Señor. Porque verdaderamente, yo lo he dicho, quizás no han vuelto a nacer. El ser cristiano es sacrificarse. ¿Y de qué manera mucho más sencilla que podemos alimentarnos y sacrificarnos? Leyendo las Escrituras. Así están muchas personas en el mundo. Tienen la Biblia a un lado, saben que allí está lo esencial, está la viva palabra de Dios.
está, podemos decir, el manual de nuestra vida. Pero ¿qué hacemos? Lo dejamos a un lado. Y hay otros casos que a veces, tal vez han leído 2 o 3 libros y ya se jactan mucho. Ya empiezan a decirles cosas a uno y son cosas que son ilógicas, pues. Son sus razonamientos como hombre, como humano, que no vienen al caso, pues. Así se da en muchas ocasiones. Eso y muchos más, hermano, son las consecuencias que nos traen de no leer la palabra del Señor, de no apegarnos a esa ley que Dios nos ha dado, ¿verdad? Una pequeña reseña histórica. ¿Qué es la Biblia? La palabra Biblia viene de las palabras griegas, biblos. Podemos verlo, vámonos a Mateo 1:1. Por favor, volvamos a nuestra Biblia. Mateo 1:1. Para que veamos qué nos dice. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Eso es lo que nos da a entender, ¿verdad? Que es un libro de la cronología de Jesucristo. Nos está dando a entender mucho. Y biblión, que significa libro. Los libros antiguos se escribían en el junco del biblo o papiro, ¿verdad? Y esta práctica vino del nombre griego, biblos, que finalmente se aplicó a los libros sagrados, que es lo que actualmente conocemos, que después vino un tiempo y a alguien se le ocurrió juntar todititos los libros sagrados en un solo libro, como son las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Pero ya ese es otro estudio, podemos decir. Sin embargo, la Biblia no fue un libro, sino el libro que descuela sobre todos los libros, sobre todos los demás libros. Como el cielo está encima de la tierra por la importancia de las materias, la plenitud de su alcance, la majestad de su autor. ¿Quién es su autor? Ya lo vamos a ver más adelante. Es una colección de 66 libros inspiradas meramente por Dios. Él es su creador, ¿verdad? Los cuales están organizados en dos grupos. La primera parte, el Antiguo Testamento, contiene 39 libros y el segundo grupo es el Nuevo Testamento, que contiene 27 libros, de los cuales nosotros no tenemos excusa de decir que no tenemos que leer. Beneficios para el cristiano al leer la Biblia. 1. Primer beneficio, que como cristiano, hay muchos más beneficios, hermanos, pero si los menciono, creo que pasaríamos toda la noche acá. Primer beneficio, para acercarnos a Dios. Juan 5:39 fue la que ya el hermano nos llevó en la lectura, ¿verdad? Juan 5:39 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? Aquí podemos decir, en este contexto, vemos que Jesucristo, Él hizo podemos decir, sus maravillas, hizo sanaciones, en el contexto, ¿verdad?, de la Biblia, en el día que no debía haberlo hecho, se suponía que era día de reposo.
¿verdad? Entonces, Jesucristo lo hizo. Ese es en el contexto que está. Jesucristo dice que meditemos en las Escrituras, que no solo leamos con un corazón abierto, que nos quiere revelar algo maravilloso. En ellas hay salvación, restauración. Cuando meditamos en la palabra de Dios, se llega hasta el punto en que es el mismo Dios hablando a través de cada palabra que se está leyendo y encontrando en ella. Son testimonio de toda la creación, son testimonios de cada persona, o podemos decir de cada personaje que Dios escogió, les dio la inspiración a ellos para que pudiesen escribir. Y son también testimonio de la primera llegada de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, su muerte, sepultura y resurrección, ¿verdad? Eso y mucho más son las manifestaciones que Dios nos revela en las Sagradas Escrituras. Dijimos lo primero, para acercarnos más a Dios. Conocer la voluntad de Dios. Otro beneficio que obtenemos a través de leer la lectura. Segunda de Timoteo 3:16. Miren lo que nos dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ya lo vimos que una inspiración dada por Dios es útil para todo en nuestra vida, para enseñarnos, dice. ¿Y qué nos va a enseñar a nosotros como cristianos? Aprender a andar en rectitud en los caminos del Señor. Para redarguir, dice. Para corregir. Nos corrige, nos exhorta. Nos ayuda a exhortar a hermanos que quizás están apartándose del amor de Dios. Entonces aquel que anda un poquito mejor que el otro, entonces tiene toda la autoridad de poder agarrar las Sagradas Escrituras y corregir a esa persona, ¿verdad? Para instruir en justicia. Que si alguien está haciendo algo indebido, perfectamente la Biblia nos puede ayudar a hacer eso, a corregir. Nos dice la palabra del Señor en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. A través de las Sagradas Escrituras, nosotros vemos verdaderamente quién es nuestro guía. Vemos verdaderamente quién es nuestro instructor. Quién es el que nos señala por dónde y cómo y a dónde tenemos que ir. Y eso lo vemos a través de las Sagradas Escrituras. Tercer beneficio, conocer el carácter de Cristo. Timoteo 2:1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que son idóneos para enseñar también a otros. Dios nos dice que cada uno de nosotros, óigalo bien, tú hijo mío, esfuérzate. ¿En qué nos vamos a esforzar? Cada día en las Sagradas Escrituras. ¿Qué sucede cuando nosotros no comemos? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo andamos? Andamos débiles, nos mareamos, llega un momento que hasta caemos. Así pasa a muchas personas que no se alimentan de la palabra de Dios, se vuelven débiles. ¿Por qué? Porque no tienen
un argumento de cómo poder contrarrestar las adversidades del enemigo, ¿verdad? Nos mareamos porque no sabemos qué es lo que vamos a decir. Eso es lo que nos pasa. En cambio, una persona que está vigorosa, se alimenta bien y come sus 3 tiempos, esa persona sobrevivirá más. Esa es la gran diferencia, eso es lo que nos quiere revelar un poco este pasaje. Nos dice también que hemos oído. Nosotros al leer, nosotros mismos nos escuchamos y estamos leyendo y escuchando la palabra de Dios. 2 cosas hacemos a la vez, ¿verdad? También al leer la Biblia nosotros nos volvemos testigos. Somos testigos de nuestro Señor Jesucristo, de cada una podemos decir, de cada uno de lo que Él ha escrito aquí, porque aquí vemos también que el mismo Jesucristo nos habla a través de su palabra. Somos testigos de sus hazañas, somos testigos de ese amor infinito que Él ha tenido por cada uno de nosotros. Dice, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuando nosotros leemos la Biblia y estamos totalmente, podemos decir, aferrados a ella y estamos constantemente aprendiendo de la palabra de Dios, llega un punto que nosotros necesitamos compartir la palabra de Dios. ¿Verdad? Nosotros necesitamos también compartir la palabra, no quedarnos solo con ella. Más adelante vamos a ver eso, ¿verdad? Idóneos a enseñar también a otros. Felicito a los maestros, ¿verdad? Porque ellos hacen un gran esfuerzo y sobre todo una gran labor en esta iglesia. Pero que eso no quede allí, que no nos quedemos, se queden así como están, que se forjen más metas para que sigan creciendo en sus conocimientos. Otro beneficio que tenemos para estar firmes ante los ataques de los enemigos. Para estar firmes ante los ataques de los enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos principales? Todo el mundo lo sabemos, ¿verdad? Miren lo que nos dice Santiago 4, 5 al 7. ¿O qué pensáis que las Escrituras dicen en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo nos sometemos a Dios? A través de las Sagradas Escrituras. Es algo muy, podemos decir, esencial. ¿Por qué? Porque si nosotros no leemos también las Sagradas Escrituras y venimos acá, no sabemos de qué nos están hablando. Quizás nos pueden hacer una reflexión podemos decir, de un personaje de la Biblia que haya pasado. Pero si nosotros no conocemos esa lectura, como dicen popularmente, vamos a estar en el limbo. ¿Por qué? Porque desconocemos verdaderamente lo que se habla. Y lo otro también, que si nosotros no conocemos de la palabra del Señor y no sabemos también de lo que nos están hablando, nos podrán decir cualquier tontería, ahí me disculpan. Nos podrán decir cualquier cosa. Hasta nos pueden envolver. ¿Por qué? Porque no leemos nuestra Biblia. Porque no tenemos convicción. Porque no hemos alcanzado, por decir así, esa madurez espiritual de tener un hábito en la lectura. Otro beneficio que tenemos también, para conocer la historia de la humanidad.
para conocer de dónde venimos, para dónde vamos y cuál es el propósito de nuestras vidas en este mundo, ¿verdad? Para los que anotan, eso lo podemos ver en Génesis 1, 25 al 27, segunda de Timoteo 3, 1 al 4, Apocalipsis 22, 12 y 13. En las Sagradas Escrituras no necesitamos un libro que nos relate, como hay muchos, que dicen que nosotros somos descendientes del mono. La otra vez tuve una pequeña ahí, podemos decir, intercambio con una persona. Y me comentó algo de eso. Y él decía que él no aceptaba lo que la Biblia decía. ¿En qué aspecto? De que Dios nos creó a cada uno de nosotros. Pero ¿por qué no lo acepta? Los científicos tienen más razonamiento y se dan más en el punto. Dice. ¿Por qué? Le digo. Porque si usted ve, dice, nosotros somos descendientes del mono, dice. Ese es su concepto, le digo, o lo he escuchado. Pues es el mío, me dice. Ok, perfecto, le digo. Ahora sin ofenderse, le digo. ¿Quiere decir que los que están en el zoológico son parientes suyos? Le digo. Así se lo dije. Porque a veces llega un punto que tenemos que hablarle a las personas así. Y él no halló que contestarme. ¿Sí? Entonces le digo, si quiere conocer verdaderamente su historia y de dónde viene usted y cuál es su descendencia y quién lo creó, váyase a Génesis, le digo. Así se lo tuve que decir. Y ahí me disculpa. Pero ¿qué sucede cuando alguien lamentablemente no lee las Sagradas Escrituras, vive solo apegado al mundo, lo que el mundo dice, desconoce mucho de la palabra de Dios? Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que escuchamos, eso es lo primero que se nos graba. Ese es un mal hábito que tenemos. Tenemos que nosotros indagarnos, tenemos que nosotros estudiar. Y más cuando se trata de, por decir así, de nuestras relaciones, de humanidad, de nuestro carácter, de amor, de nuestras raíces. Lo ideal son las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Estos son uno de los tantos beneficios que podemos recibir a través de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Tomemos en cuenta que también las Sagradas Escrituras nos sirven para cualquier tipo de problema. Usted se va a la Biblia, hay Biblias que traen, creo que si no me equivoco, dicen en qué momento tengo que leer la Biblia. Creo que así es la palabra que dice. Nos da a entender de que a qué hora puedo leer la Biblia o en qué circunstancias debo leer la Biblia. Ahí nos indica de qué manera podemos hacerlo o en qué circunstancias o situaciones nos encontremos, ¿verdad? La manera adecuada para poder recibir la palabra de Dios. Punto 4. La manera adecuada para poder recibir la palabra de Dios. Tenemos un ejemplo en la Biblia, un ejemplo de un sacerdote que unos presumen que pudo haber sido Jesucristo en aquella época, porque no se le conoció ni se le conoce. En la Biblia no da ni una genealogía de él, ¿verdad? De dónde vino, de dónde provino, ¿verdad? Él. Vámonos a las Sagradas Escrituras, al Antiguo Testamento ahora, a Esdras 17. Y aquí Esdras, el sacerdote Esdras, nos dice cómo nosotros, nos da un tips de cómo nosotros podemos recibir la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Dice la palabra:
Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. ¿Verdad? Esdras 7, 17. Aquí él nos da un tips muy elemental. ¿Cuál es ese tip que él nos da? Lo primero, vemos el modelo de preparación ejemplar de Esdras. Lo primero que él hizo fue estudiar la palabra. Fue lo primerito que él hizo. Él la estudió. Y la estudió y estuvo estudiándola. Lo segundo, él aplicó la palabra de Dios a él mismo, que es algo muy esencial. Él aplicó la misma palabra de Dios, la ley de Dios, a su propia vida. ¿Y por qué hizo eso? Para ver si verdaderamente él estaba preparado, si él verdaderamente había adquirido los conocimientos de la palabra de Dios. Antes de poderla él ir a proclamar y a predicar. Podemos ver también de que él no actuó como cualquier hombre, no. Él fue muy humilde y él pidió sabiduría de lo alto, ¿verdad? Entonces vemos esos aspectos. Uno, se preparó su corazón, ¿verdad? Me imagino que viéndole el contexto, él se preparó a través de oraciones. Quizás él oró y le oró al Señor, ¿verdad? Para poder él adquirir las palabras de Dios. Ya una vez que él pudo haber logrado y entendido cada una de las leyes que existían, él las aplicó a su vida, ¿verdad? Las aplicó a su vida. Después, ¿qué es lo que hizo? Fue a proclamarlas, ¿verdad? Las cumplirlas, las cumplió. Y después la llevó a la enseñanza. Él fue a la predicación y enseñó en Israel. Creo que si no me equivoco, en esa época se estaban regresando del cautiverio. Creo que sí estaban regresando. Entonces, ¿por qué sucedió eso? Porque era una nueva generación que venía, que había sido cautivada, ¿verdad? Por 70 años, y los cuales ellos ya no sabían nada de la ley de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Esdras se propuso adquirir la ley, cumplirla y enseñarla a toda esa nueva generación que estuvo cautiva durante todos esos 70 años, ¿verdad? Y aquí vemos un ejemplo. Uno, pedir sabiduría de lo alto, pedirle a Dios que sea Él mismo hablándonos a través de la palabra. De esa manera nosotros podemos inquirir la ley, el canon bíblico. 2, aplicarla a nuestras vidas. Porque, ¿cómo puedo decir yo, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Y salgo a la calle y empiezo a maldecir a todo el mundo. ¿Será que la estoy aplicando? O quizás si odio a mi vecino, ¿será que yo estoy aplicando bien la ley? De ninguna manera, no lo estoy haciendo. Entonces, esa es una manera de aplicarla, empezar a amar a todo el mundo, ¿verdad? Ya una vez que él consiguió eso, empezó a enseñarla. ¿Y cómo fue la enseñanza? La predicación. Lo que actualmente estamos instando nosotros en este lugar, a salir el evangelismo. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros como cristianos, ¿verdad? Vemos otro ejemplo también, Josué 1:8. Josué 1:8.
Miren qué lindo lo que nos dice. Y esto es dirigida para cristianos, para hermanos en la fe, para aquellos que han vuelto a nacer. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Aquí viene la promesa, el cumplimiento, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Verdad? Eso es lo que nos dice, el ejemplo que nos da Josué 1:8. Una manera adecuada de leer, pensando, reflexionar en la palabra de Dios. De esta manera, uno se puede alimentar espiritualmente. El principio es centrado en todo esfuerzo y misión espiritual, específicamente el profundo entendimiento y aplicación de las Escrituras en todo momento de nuestras vidas. Hermanos, leer la Biblia es un placer. No debería ser una rutina monótona, ya que las Escrituras es un libro emocionante, cautivador, inspirador, y cuando permitimos que el Espíritu Santo nos hable a través de la palabra de Dios, nuestra lectura deja de ser un simple deleite a una gran transformación de nuestras vidas. Otro ejemplo, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No importa en las circunstancias en las que se encuentre, ya sea en la abundancia o en la escasez, debemos estar seguros de toda la ayuda que se puede obtener a través de la palabra de Dios. No hay barreras para que la palabra de Dios no pueda derribar. La palabra de Dios es eficaz, es cortante como una espada de dos filos. O sea que por donde le vemos, la palabra del Señor nos ayuda. Si por aquí o por allá, hacia el comienzo o al final, la palabra del Señor nos vivifica a cada uno de nosotros. ¿Verdad? Y puede discernir cada alma, o sea, cada persona que no ha conocido de la palabra del Señor, puede ser cautivada por la misma palabra. ¿Y cómo? A través de la predicación. La palabra de Dios no ve si eres negrito, si eres chelito, o azul o blanco, o amarillo, si eres bajito o eres alto. La palabra de Dios no distingue eso. Es el mismo Dios que nos habla. Derriba toda barrera que pueda existir entre el hombre y Dios. Siempre y cuando el hombre quiera verdaderamente ser guiado por el Señor. ¿Verdad? Porque la palabra puede estar, pero si el hombre no tiene disposición de inquirir la palabra de Dios, lastimosamente el hombre va a terminar mal. Miren qué precioso lo que vemos en Salmos 1:1.
Salmos 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y sus hojas no caen, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es un buen ejemplo que vemos acá, que nos muestra el salmista. Nos da a entender que la palabra de Dios puede cambiar a cualquier persona, ¿verdad? Personas que quizás anduvieron en caminos de pecaminosidad, la misma palabra del Señor los cambia. Que quizás hicieron mal o daño contra los demás, la misma palabra del Señor lo hace. La palabra de Dios es como un árbol que da sus frutos todo el tiempo, pero ese árbol tiene que ser alimentado por nosotros mismos, porque cada día que nosotros leemos y escudriñamos la palabra de Dios, anhelamos más y más estar con el Señor. De esa manera, este árbol da su fruto en cada uno de nosotros. Y también en la predicación de la palabra. La Biblia no es simplemente un libro, hermanos, no, es algo más que eso. Es nuestro manual de la vida. Nos enseña todo lo bueno que puede haber y todo lo malo que nos puede suceder. Muchos dicen, es simplemente un libro de historia. Puede que sí, puede que no, pero son las Sagradas Escrituras, en la cual ya lo hemos visto que si nosotros al leerla, en ella podemos ver y recibir la inspiración divina a través del Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra de Dios es amor, sabiduría, enseñanza, aliento, esperanza, crecimiento, es viva, poderosa, eterna, autoridad, luz en nuestro camino, manual de nuestras vidas. Hermanos, si aún no hemos hecho un hábito de leer nuestra Biblia, preocupémonos por hacerlo. Preocupémonos porque así como nosotros a nuestro cuerpo le da gana de comer y de beber agua, también a nuestra alma y a nuestro espíritu necesita también de ese alimento, como es la palabra de Dios. Forjémonos un hábito de poder leer la Biblia. ¿Cómo leer la Biblia? Hay miles de maneras de hacerlo. Creo que aquí ya se pasó un programa de cómo leer la Biblia. Como dice el salmista, bienaventurados aquellos que se deleitan en ella, ¿verdad? Y que puedan terminar su lectura bíblica en el año. También, hermanos, podemos ver en las Sagradas Escrituras de que nos puede ayudar de miles de maneras. Si estamos enfermos, si estamos en la abundancia,
si tenemos necesidades, si tenemos riqueza, si tenemos pobreza. La Sagrada Escritura es en lo mejor que un cristiano podemos decir, navegar en ella. Hermanos, los animo a que nos propongamos de leer nuestra Biblia una vez al año. Sé que es difícil, pero leyendo 3 versículos diarios se puede lograr el objetivo. ¿Para qué? Para que nos alimentemos de este manjar maravilloso como es la palabra. Recordemos que aquí solo se da un tics, una pequeña, y lo venimos 2, 3 veces a la semana, pero la Biblia la tenemos todo el tiempo en nuestras manos y a nuestro alcance, ¿verdad? Recordemos que es el mismo Dios hablando a su pueblo. Es Dios hablando a los que están apartados. Es el mismo Dios queriendo transformar más vida. Es el mismo Dios, aquel que dio a su Hijo unigénito por cada uno de nuestros pecados. Y la mejor manera que nosotros podemos pagarle a Él, lo principal, es leyendo la Escritura. Hagamos a como hizo ese hombre del comienzo, que él andaba con la inquietud de querer saber, alimentarse, pero alimentarse de la buena comida. Y es a la fecha y no se sabe quién fue el Señor que lo exequió la Biblia. Al final el hombre comprendió y valoró que ni con todo el oro del mundo él pudo haberle pagado a ese Señor por ese precioso regalo que le dio. Y déjenme decirle que la vida de ese hombre cambió mucho. Así que propongámonos nosotros, hermanos, a seguir cambiando nuestra vida. Si ya estamos acá, sigamos vivificándonos a través de la palabra del Señor. Muchas gracias, amados hermanos, por su tiempo.